Saludos, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos como cada tarde de 4 a 5 por todas las frecuencias de Su Mundo TV, en los sistemas de cables, en las redes sociales, para los Estados Unidos a través del satélite que reproduce la señal de Su Mundo TV. Miren, ayer el Partido Demócrata Institucional, PDI, firmó un acuerdo sumamente importante con el Partido Fuerza del Pueblo de cara a las elecciones generales del próximo año 2024, tanto en la primera etapa, que son las elecciones municipales, como en la segunda etapa, las elecciones congresuales y presidenciales. Quiero pues extender mis más sinceras felicitaciones al licenciado Ismael Reyes Cruz por la organización de este evento. Un evento con una asistencia significativa, lo primero. Lo segundo, con mucho orden, disciplina de parte de los asistentes a este evento. Se caracterizó también por la presencia significativa de dominicanos residentes en el exterior, muy en especial en el estado de Nueva York y su entorno. La calidad de la persona que estaban presentes en ese acto, pues envía una señal a la clase política dominicana, que no es solamente vocinglería, que no es solo hacer bulla, sino también tener calidad. Esas personas que estaban presentes, que abarrotaron un amplio salón de un hotel prestigioso, de un sector exclusivo de la capital dominicana, pues los que estaban ahí, indudablemente que están en capacidad de multiplicar la intención del voto hacia el candidato que decidió el Partido Demócrata Institucional respaldar de cara a los procesos electorales del próximo año 2024. El PDI pactó con el Partido Fuerza del Pueblo para llevar como candidato presidencial nada más y nada menos que a Leonel Fernández Reina, que ha pactado con otras entidades políticas y que se proyecta que también en los próximos días firmará nuevos pactos políticos con otras entidades del quehacer político nacional. Sin duda alguna, pues fue una gran actividad, se extendió hasta prácticamente entrada la noche, donde la gente no quería irse por la calidad de los oradores. Ahí pues, aunque no pronunció un discurso kilométrico, como es la característica de muchos de los políticos dominicanos, pues sí, lo que dijo fueron grandes verdades. Me refiero al expresidente Leonel Fernández cuando habló del compromiso que ha asumido el país con el incremento de la deuda externa, que dice Fernández que este incremento pues supera por primera vez en la historia republicana la deuda acumulada contraída por el país desde el año 1844. Pero Ismael Reyes no se quedó atrás. Pronunció una pieza oratoria de calidad, con un dominio escénico del ambiente, con un dominio de la realidad política dominicana, esa narrativa de Ismael Reyes de cómo pues ha interactuado, cómo conoció al presidente Leonel Fernández, de su recorrido político, que es una persona que usted puede tener diferencias con él y es normal, porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí en su tránsito por la vida política nacional no puede ser señalado como que ha estado envuelto en actos de corrupción. Yo diría que el señor Reyes Cruz pues participa en la vida política porque el quehacer político para él parece ser que es su pasión, pero él no va a buscar a un determinado partido con determinadas alianzas. He conocido antiguos aliados del señor Reyes Cruz y nadie, absolutamente nadie de sus antiguos aliados,
pueden decir que él fue a buscar. En esta ocasión viene a traer a la fuerza del pueblo, va a traer a la fuerza del pueblo no solo votos, sino prestigio, porque la forma honorable en su quehacer político fue diputado al Congreso de la Nación. Y nadie, absolutamente nadie, en ese transitar de Reyes Cruz como diputado de la Nación, si mal no recuerdo, 94, 98, nadie puede decir que se vio envuelto en la presentación de un proyecto de ley cuestionado o que apoyó un proyecto de ley que afectara los más sagrados intereses de la nación dominicana. Es decir, que vayan nuestras felicitaciones tanto a los integrantes del Partido Democrático Institucional PDI como a los comisionados de la Fuerza del Pueblo para organizar esta gran actividad. Ya estamos prácticamente en el cierre de los que serían los candidatos a los puestos selectivos, a los puestos de elección popular en el próximo año 2024. Estamos en los tiempos hábiles que establecen las leyes electorales de la República Dominicana para concertar las alianzas del lugar. Los primeros en vencer es ya la elección de los candidatos, que será el 1 de octubre, cuando las fuerzas políticas que cohabitan en nuestro país van a definir quiénes serán esos candidatos a puestos de elección popular. Luego, el 10 de noviembre del presente año, pues está ya la presentación de las candidaturas formales a los puestos municipales en juegos en las elecciones del 19 de febrero del próximo año 2024. Esto significa que vamos a continuar presenciando actos como el de ayer, con otras fuerzas políticas, una que se adhieren a la fuerza del pueblo en el bloque opositor, y otras que se van a unir, van a firmar pacto con el gobernante Partido Revolucionario Moderno para pretender continuar dirigiendo los destinos del país. En el caso del bloque opositor, que ya está creciendo, no solo el PDI firmó con la Fuerza del Pueblo, sino también que ya lo hizo el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC, lo hizo el pasado domingo, pero también lo hizo el Movimiento Reverde, una entidad política que no ha logrado el reconocimiento todavía, y no sé por qué, porque tiene presencia prácticamente nacional, que preside el empresario del transporte Juan Ubiere, pero también lo hizo el profesor Aníbal García Duvergé, preside una entidad política con categoría de movimiento en San Cristóbal, no ha logrado su reconocimiento, pero sí efectuó un acto en el mismo hotel Dominican Fiesta, donde fue un acto sumamente importante. Y así van a seguir llegando más entidades políticas para fortalecer ese frente opositor, y como decíamos hace un momentito, también se incorporarán entidades políticas en cantidad suficiente para fortalecer lo que es el frente oficialista o continuista. Así es, eso es lo que se maneja en el ámbito político nacional. Hay una tercera fuerza política que está cabizbaja, muy de capa caída, que sus candidatos pues no repuntan, no se visualizan de manera positiva en las encuestas, que es el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, que gobernó los destinos del país durante 16 años ininterrumpidos, dejando atrás 4 primeros años de gobierno, 96-2000, totalizando nada más y nada menos que 20 años al frente de la administración pública. Entonces, pero a la forma en que salió el Partido Morado de la Estrella Amarilla del gobierno en el año 2020 fue, si se quiere, un poco cuesta arriba. Ha dejado mellada, ha dejado quillada esta pieza de porcelana que se cuidaba antes de llegar al poder mucho de no tener una caída, porque ustedes saben lo que le ocurre a la porcelana al caer. Se destruye, se hace añicos. Entonces el PLD no se ha destruido, pero sí parece que sufrió caída
La porcelana es dura un poco y no se ha destruido, pero sí tiene, como decimos en el argot popular, varios quilles que serán difícil de enmendar, difícil de corregir, y el próximo torneo electoral o los próximos torneos electorales no son para el PLD. Aquí todo pinta de que va a haber una polarización entre dos frentes, tal y como he esbozado en los minutos anteriores, que es un frente opositor creado alrededor del presidente Leonel Fernández y un frente continuista alrededor del presidente Luis Abinader, porque siempre la figura presidencial pues llama mucho la atención. La gente quiere estar pues, siempre buena con el presidente, y es el que tiene para gastar, es el que tiene el poder de decreto para designar, aunque sea por 24 horas. Hay gente que le gustaría que lo designara gobernador del Banco Central, aunque sea por 48 horas, porque según el reglamento de esta entidad, usted inmediatamente ocupa esa posición, tiene una pensión de por vida, con el salario que gana este funcionario, prácticamente jefe del equipo económico del gobierno de turno. Bueno, hay otros temas que queríamos tratar antes de iniciar un diálogo que vamos a sostener en la tarde de hoy con un invitado muy distinguido, un invitado de gran prestigio, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Primada de América, que aspira a ser diputado de la República. El otro tema que debemos tratar es la destitución que se produjo en el día de hoy de un científico de la medicina, una persona consagrada al ejercicio médico público. Hágalo bien, consagrado al ejercicio médico público. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2000, laborando en la institución en la cual lo hizo hasta el día de hoy. No recién egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudió medicina, pero sí ya con una experiencia acumulada. Epidemiólogo, una especialidad muy delicada que se llama epidemiología, pero destinada a la pediatría. Me refiero al doctor Clemente Terrero. Lo conocí, reitero, en el año 2000. Han transcurrido 23 años después de haber conocido a este médico. Ya él tenía un tiempo laborando en el Robert Reed Cabral, que es el único centro público donde ha trabajado prácticamente toda su vida. Todo su ejercicio médico ha sido dedicado a este centro hospitalario público especializado en la cura de los niños. Hoy fue sustituido. Lamentablemente, Clemente Terrero no es un anciano, una persona que quizá puede estar 55 o 60 años de edad, una persona todavía que tiene mucha fuerza de voluntad, ama su profesión, la medicina, ama el velar por la buena salud de los infantes. Entonces hoy fue sustituido por la doctora Mabel John. Le dije la especialidad de Clemente Terrero, epidemiólogo, con una subespecialidad en epidemiología infantil, las enfermedades que afectan a los niños. Es decir, una persona que conoce a perfección lo que es el comportamiento de los infantes. Lo sustituye la doctora Mabel John, egresada de la Universidad Central del Este. Adivinen cuál es la especialidad de la doctora John. Es sonografista y especialista en Doppler vascular. Es decir, su especialidad es más bien en el área de las imágenes. Una sonografía se lo indican a cualquier persona que tenga una afección médica. Yo no quiero ni pensar, ni soñar, señores, que esta sustitución del doctor Clemente Terrero se deba a pasiones políticas, a que le estén pasando factura políticamente, porque este prestigioso galeno dominicano aspiró a ser presidente del Colegio Médico Dominicano. Creo que en 2 ocasiones ha aspirado.
es militante, o no sé si todavía está en esa entidad política, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, pero su ejercicio médico muy separado de lo que es el activismo político. Clemente no ha aspirado nunca, ni siquiera a ser suplente de regidor. Sí aspiró con el sagrado derecho que le asiste como profesional de la medicina a ser presidente del gremio que aglutina a los profesionales de su área, a sus colegas, el Colegio Médico Dominicano. Quizás ese fue su error, porque lo apoyó el partido al cual él pertenece o pertenecía, que es el de la Liberación Dominicana. La doctora Mabel Jones, que sustituye a Clemente Terrero, pues es de reconocida militancia del partido gobernante. Pienso que la política no debe llegar ahí. No debe llegar ahí. El profesional, el científico, como lo es Clemente Terrero, el país lo necesita. No lo han cancelado, como dicen, como médico, su nombramiento como médico, pero ya no estará al frente de ese importante hospital de referencia nacional en materia de pediatría, que es el Robert Reed Cabral. No estará ahí ya. Estará ahí. Quizá lo mandan al banco. Estará como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ocupando su tiempo, o en otras actividades. Lamento bastante que no se haya dado una explicación, si se quiere, aunque los funcionarios entienden que el pueblo no merece explicación de la sustitución del doctor Clemente Terrero. Porque sí le digo, eso es una montaña de moralidad, de honestidad, de pulcritud y de capacidad y de hombre de bien, entregado en cuerpo y alma a lo que estudió. Porque hay gente que estudia medicina, derecho, comunicación social como un hobby. No. Pero Clemente Terrero no estudió medicina como un hobby. Estudió medicina para ejercerla a plenitud y servirle al país de lo que sabe, que es curar y prevenir. Eso con más de Conversación Franca. Ya tal y como habíamos prometido al cierre del segmento anterior, vamos a iniciar un interesantísimo diálogo con una persona que sabe a pueblo, una persona que es docente actual de la Universidad Primada de América, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde van los pobres a estudiar, a buscar vencer esa frontera entre la pobreza extrema y la clase media. Digo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es el medio ideal para hacer ese cambio. Lenchi Vargas, Lorenzo Vargas, bienvenido a Conversación Franca. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti y saludando a tu público, tu querido y hermoso público de corazón. Lenchi, hemos visto una publicidad tuya en los medios de comunicación digital, aspirando a ser parte de la planilla congresual que presente la Fuerza del Pueblo a la consideración de los electores en el próximo año 2024, las elecciones. ¿Qué mueve a Lenchi Vargas a aspirar a ser diputado de la nación? Gracias, hermano, gracias. Bueno, me mueve una razón que nació conmigo, que es la de servir al pueblo. Desde muy niño he estado vinculado a los movimientos sociales que aspiran a un país mejor, a tener ciudadanos viviendo en condiciones dignas, en un ambiente democrático y de respeto a sus derechos. Vengo de una familia política. Mi padre fue fundador del Movimiento Popular Dominicano, el principal fundador del MPD, un partido de izquierda en la región del Cibao, y además luchador antitrujillista. Me vi en medio de ese fragor de él y sus amigos. No hay duda que me influenció muchísimo. Y recuerdo que desde los 13 años estoy vinculado a lo que es el reclamo, la lucha, el anhelo de mejores condiciones para la sociedad o un cambio en el ordenamiento socioeconómico de República Dominicana.
A los 13 años, Ramón, yo salí a luchar por el $500,000 para la UAS. 13 años. Yo tenía 13 años. Acompañando a tu padre. No, porque yo salía desde la escuela, ¿no? O sea, sí, los liceos, eran manifestaciones las escuelas estudiantiles públicas, en sí. Santiago. 13 años. A los 13 años me había envuelto en lo que fue la Asociación Nacional de Estudiantes Intermedios. No era nacional nada, pero así se llamaba. Sí, sí. Por lo menos en Santiago gravitaba, sí, en la escuela donde tú estudiabas. Y me había envuelto en esa asociación. Y desde entonces, he tenido vínculo con esa lucha del pueblo dominicano por lograr un ordenamiento de justicia social, donde todos tengamos oportunidades iguales, donde vivamos con dignidad. Eso es lo que me motiva. Y la motivación es mayor porque siento que República Dominicana hoy en día vive una suerte de involución. Siento que es un país más desordenado que hace unos años atrás. No sé cómo es posible que tengamos, por ejemplo, dirigentes de Estado que hayan llevado a República Dominicana a esa involución. Porque en lugar de sentir que hemos avanzado, que hemos progresado, pues siento que el desorden norma la vida de casi todo en República Dominicana. Para mí, el principal problema de este país, y es uno de los temas que pretendo asumir en la Cámara de Diputados, es el desorden en que se vive. Es un desorden institucional, es un desorden social. Puedo decir que casi en sentido general, no me gustan los extremos, pero casi en sentido general es un desorden estatal. De ahí que viene entonces... Y en parte desorden ciudadano, pero es consecuencia de la falta de políticas eficaces por parte de las instituciones llamadas a garantizarle a la gente un nivel mínimo de seguridad, un nivel mínimo de organización, un nivel mínimo de respuesta a sus problemas fundamentales. Lenche, de ahí que viene entonces algo que parece ser que se puede acuñar como parte de tus eslogans de campaña, que no solo ser un representante pasivo. ¿Tú entiendes que los actuales representantes, los actuales diputados, senadores de la República son pasivos y tú quieres ser un ente activo para legislar en favor de esto que tú acabas de denunciar? Bueno, porque sabes que hay diputados y senadores que ya le ahorraron el levantar la mano. Porque ahora hay un dispositivo electrónico que punchan, porque eso era mucho trabajo, levantar la mano, ¿te das cuenta? Y a veces se equivocaba el que contaba. Entonces ahora pues lo que está es menos evidente a los ojos de la sociedad. Exactamente, también. Ahora ya era más ponchar el computador y ya, listo. Pero yo diría que no es porque los que están, no, porque no lo veo. Lo que estuvieron. No lo veo en el plano personal. No, sin hacer mención de nombre. No, pero que no lo veo en el plano personal. Hay una tendencia a la pasividad. Exacto. En los miembros del Congreso Dominicano, sean senadores, sean diputados, reitero, sin llevarlo a un ambiente, a un plano personal, con sus excepciones, ¿no? Que hay senadores antes, diputados antes y ahora también, que hacen un trabajo como entiendo debe de ser, pero el sistema, ese modelo que nosotros tenemos, que es un modelo representativo, que no es malo en sí mismo, no, pero es muy excluyente. Es decir, se trata de un modelo de representación del ciudadano, de las comunidades, de las localidades, basado en que tú me eliges y yo luego voy. Y allí, como tú me elegiste a través de un voto, que además es un acto bastante frío, puede ser un acto muy consciente, pero es un acto bastante frío. Echar un voto, me voy. Y entonces se te elige a ti entre los que participan y luego yo en la Cámara de Diputados hago y deshago, o no hago. Es un modelo de representación realmente trunco, porque se te escoge y luego tú no tienes canales reales de comunicación con tus votantes. No existen. Pero eso no es una falla de
del diputado. No, del sistema. No, el es sistema. del modelo, sí, es el sistema, modelo. es el modelo. Mira, en la Constitución del 2010, la llamada Constitución de Lionel, Sí. esa Constitución tiene un espíritu integrador, posee un espíritu incluyente, porque en varios momentos de su contenido te habla de la necesidad de un ciudadano participativo, de Cuestionador. de estructuras de participación. Por ejemplo, te habla del plebiscito, solo que ese tipo de figuras todavía no han sido vivas en República Dominicana, porque la misma Constitución manda a que sea ordenado a través de leyes. Es muerto. Y, no Son letras y muertas. esas leyes no se han producido, esas leyes. Pero hay una intención en la Constitución de integrar, de incluir al ciudadano, a los individuos que conforman la sociedad, más allá de la sociedad política. Entonces, por eso yo digo que quiero ser la continuidad del ciudadano en la Cámara de Diputados. La continuidad, su delegación, no su representación. Porque existe una diferenciación entre esto. Entonces, ser un ciudadano que representa a los demás ciudadanos. ¿Qué método tú emplearías para mantener ese contacto con la gente? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otros países, y siempre aquí tenemos que poner de ejemplo a Cuba, con los comités de cuadra, como le llaman, algo así, comité de defensa de la revolución, que son por cuadra, donde aquí nosotros implementamos, y digo nosotros, para una ONG que yo elaboraba, en el sector La Sursa, implementábamos el dividir todo el sector en sectores, el barrio, lo dividimos en sectores, 27 sectores. ¿Cuántas familias viven en cada sector? 20 familias. En cada sector ya tú sabías, sector número 3, ya tú ibas ahí, tú encontrabas el representante de ese sector. ¿Usarías tú un método más o menos parecido a este? Porque la circunscripción tuya, que es la número 1, es una circunscripción electoral muy especial. Es muy donde compleja. Convergen. Es compleja. Sí, muy compleja. Hay circunscripciones complicadas. Esa es complicada. No, esta es compleja. Compleja. Las complicadas son las otras, donde los niveles de pobreza son muy variados. Bueno, pero unifican, esos niveles de pobreza unifican. Sí, pero en el caso de la que tú... complicado. Sí, no complejo. Pero en la que tú quieres representar, sí, pues tienes sectores de clase media. Sí, bueno, los sí, sectores de clase alta de la capital dominicana están ahí. Una parte de ellos. Gran medida, pero sí, también están los de San Carlos, los de los kilómetros, los Praditos, que son de clase media baja. Los manguitos, Matahambre. Entonces, ¿cómo tú te las arreglarías para poder sintonizar con esa diversidad de sectores o clases sociales? Mira, yo... Porque los intereses del que vive en Naco es diferente al que vive... Por supuesto. Para mí lo principal es tener un modelo incluyente, un modelo. Y ese modelo tiene que ser, como lo veo, institucional. Es decir, la representación al Congreso de República Dominicana no puede ser tan pasiva como tan simple de un voto. Yo estoy aquí por un voto. No puede ser. Y ya. No. La representación al Congreso debe de ser de otra manera, debe de tener otras manifestaciones, como por ejemplo estructuras incluyentes. ¿Cuáles pueden ser? No las tengo. Una de ellas, yo te estoy hablando de como modelo. Sí, como modelo. Sí. No los tengo. Es cosa que se puede preparar. Pero, por ejemplo, desde el ámbito ya individual, al momento de yo ejercer mi diputación, sí puedo establecer recursos que los tengo sí definidos, de comunicación, de participación y de integración. Tal como tú lo describes, porque eso no es nada tan complejo. No, para nada. Eso no es nada tan complejo. Exacto. No lo es. Se trata de tener estructuras que en términos territoriales puedan permitir que los ciudadanos tengan espacios de comunicación recíproca, de interacción, espacios, ¿no? En donde además sus delegados al Congreso o sus representantes participen con ellos, discutan. Yo publiqué hace poco algo que seguro tú recibiste, donde digo que el primer escenario de un diputado no es la Cámara de Diputados. Déjalo ahí, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿cuál es entonces ese primer escenario si no es la Cámara de Diputados? Pausa y regresamos de inmediato.
Aquí estamos de regreso en este conversatorio con Lorenzo Vargas, cariñosamente Lenchi, aspirante a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados de la República Dominicana en representación de la circunscripción electoral número 1 del Distrito Nacional para la boleta de la Fuerza del Pueblo. Decía usted al final del segmento anterior que el escenario del diputado no es la Cámara de Diputados. No es el primer escenario. No es el primer escenario. ¿Y cuál es ese primer escenario? El primer escenario de un diputado, porque un diputado, ¿qué es? Un representante popular. Un delegado. A mí no me gusta el término de representante, porque se ve muy yo estoy muy a la libre, ¿no? No es que sea malo, no tengo nada en contra. Yeah. Y somos representantes, pero me gusta más hasta la delegación. La delegación, ¿no? Ok. En verdad, un diputado lo que es un ciudadano. No está por encima de nadie. Un ciudadano es la voz de un grupo de ciudadanos que en ciertos momentos se convierte también en voz de país, en voz de Estado. Pero en términos iniciales es un espacio de la ciudadanía, es un terreno de la ciudad, o vamos a decir un espacio de la ciudad que representa en términos jurídicos. Por lo tanto, su primer escenario es su gente. Su gente. Usted tiene que hacer política de legislación, política como legislador dentro del Congreso, pero tiene que ser conforme a lo que son las necesidades de la gente que usted representa, a las realidades que dominan la vida de la gente que usted representa. Usted lo que está allí es reivindicando los intereses de aquellos que depositaron confianza en usted. Por lo tanto, no es suficiente solo quedarse en el escenario de la Cámara de Diputados. No, la Cámara de Diputados es el lugar donde usted transporta aquella responsabilidad que le fue concedida por otros. Elabora las políticas con su gente, las organiza, las formula y luego las somete y la defiende en la Cámara de Diputados, conjuntamente con el equipo de diputados con el que usted coincide. Sí, porque a un diputado lograr que se le apruebe un proyecto de ley es difícil. No, porque si no está consensuado con tiene otros. Tiene que consensuarse además. Yo voy representando a un partido, pero lo primero es el pueblo, ¿eh? Lo primero es el pueblo. Usted está allí representando al pueblo, siendo disciplinado con su partido. Porque el partido, ¿qué cosa es? Que no sea la voluntad de un conjunto de ciudadanos que se organizan a nivel nacional en base a una visión de país. Y esa visión de país tiene que ser siempre y en primer lugar incluyente. Por eso yo creo que el poder de un diputado reside en su capacidad para saber sintetizar las necesidades de aquellos de donde procede y de aquellos que le depositaron confianza. Y no solamente las necesidades, sino también descubrir los anhelos. ¿Qué es lo que quiere nuestra ciudadanía? ¿A qué aspira? Más allá del orden, porque aspirar al orden realmente no es una gran meta. No, nosotros estamos aspirando a orden porque hay desorden. Porque hay desorden. Simple y llanamente. Pero eso no es una gran meta, es un dolor, es una herida que tenemos. Al grado en que ha caído el desorden en República Dominicana. Es una herida, pero no es un anhelo organizarnos, no es lograr que el país funcione. Si tenemos leyes, que las leyes se cumplan, porque las leyes están ahí. Si tenemos Policía Nacional, que la Policía Nacional cumpla. Y si no cumple, usted lo rompe, lo reorganiza o se busca otra entidad. Si hay debilidad en el Ministerio Público por desorden, también. Y todas aquellas áreas en donde está en juego el derecho de los ciudadanos, la protección del derecho de los ciudadanos y donde está en juego la calidad del servicio de las políticas públicas para el ciudadano, donde quiera que sea, usted actuar conforme a las leyes que existen, ajustarse. Por eso digo, el orden no es una meta, es salvar una herida que tenemos. Ahora, ese pueblo tiene anhelos, tiene metas superiores, metas de crecimiento, de desarrollo, metas en donde el contenido humanístico de nuestra presencia en la sociedad se consolide, y hacia allá también tenemos que aspirar. Lenchi, usted ha dicho algo sumamente interesante.
el Congreso de la Nación tiene una deuda. El Congreso de la Nación, no digo este Congreso, sino el Congreso con el país. En el año 2010, 26 de enero del año 2010, se promulgó la constitución más democrática que ha tenido la República Dominicana. Y la de mayor profundidad, después de la de 1963, que fue muy efímera, porque lo liberal, lo bonito, lo bueno de la constitución del 63, solo llegó al 65. Aquella fue históricamente fue una constitución excelente. Buena. Pero duró poco. Sí, duró poco. Los aspectos revolucionarios, de avanzada, 3 años después. La destrozaron. La destrozaron. Esta representa aquella, pero en un grado superior. Exactamente. Y ajustado a nuestra época. Ubicándonos en esa constitución del 2010. Una constitución, reitero, revolucionaria, sí, de avanzada. Creo que una de las constituciones de mayor avanzada de la región es la dominicana. Pero ¿qué sucede? Creo que muchos especialistas dicen que es la más. Es la más. Sí. Pero ¿qué sucede? El Congreso de la Nación no ha sabido acoplar esa constitución del 63 al sistema de leyes existentes en la República Dominicana. No, tú dices la constitución del 60, del 2010 con el sistema de leyes. No ha sabido acoplarlo, no ha podido acoplarlo, o no ha querido acoplarlo, incluyendo en un aspecto, es una deuda. Una deuda. Hay muchas leyes, pero muy alta, incluyendo leyes, escúchame que te interrumpa, incluyendo una parte muy frágil, un código de mucho anhelo para la República Dominicana, que es el Código Penal. ¿Por qué? Por el asunto de las famosas 3 causales. Irá Lencha al Congreso de la Nación a hacer causa común con otros congresistas, no importa la bandería política que tengan, para lograr el acoplamiento de esa constitución del 26 de enero del 2010 al sistema de leyes dominicano, incluyendo el Código Penal. Bueno, creo que es una deuda, como tú dijiste, del Congreso, pero también es una deuda política, claro, porque también los partidos políticos tienen responsabilidad en ese atraso. No haber satisfecho las demandas contenidas en la Constitución que obligan a definir un conjunto de leyes, creo que son más de 10 que todavía. 90 leyes. Sí. Están todos los códigos están ahí. Exacto. 90, tú dices que sí, son 90, buenos. Todavía peor. Sé que hay una deuda inmensa de leyes acumuladas en mandato, en obligaciones emanadas de la Constitución, que sencillamente se han obviado. Y eso es realmente una deuda o una irresponsabilidad. Ha sido también una irresponsabilidad. Porque la Constitución, la forma que tiene realmente de hacerse valer, de que sus contenidos, su sustanciación llegue a la gente es a través de las leyes. Claro. Es a través de las leyes, porque los mandatos generales son generales. Por supuesto que son mandatos obligatorios, pero son generales. Ahora, lo que hace que ese contenido llegue a cada individuo, llegue a cada ciudadano, es precisamente la definición de las leyes que la Constitución define, obliga. Y por eso te mencionaba ahorita aquellas leyes que tienen que ver con la integración, el sistema de inclusión del ciudadano, que le permite al ciudadano administrar el poder, su condición de ente soberano. Porque el soberano, dice la Constitución, es el pueblo. Y ese pueblo, visto en términos jurídicos, es la ciudadanía en sentido general. Permíteme una pausa, Lenchi, cuando regresemos ya a la parte final de este conversatorio, que será el primero de una serie de conversatorios que tendremos, porque cuando tú seas candidato vas a tener que volver aquí. Y cuando sea diputado va a tener que volver aquí. Y yo espero que sea ya candidato ya a ser presidente de la Cámara de Diputados o dirigir una de las comisiones importantes. Aquí estamos de regreso con más de Conversación Franca con Lorenzo Vargas Lenchi, aspirante, como he dicho en otras ocasiones, a ser representante de la circunscripción electoral número 1 en la Cámara de Diputados, pero electo en la fuerza del pueblo. Lenchi, correctamente. Me gustaría que tú me desgloses algunos de los proyectos de leyes importantes en los cuales tú te podrías ver envuelto. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la famosa Ley de Seguridad Social, que ha sido una de las leyes que más rápido ha envejecido. Sí. Una ley que data del año 2001, 87-01. Se enfermó, sí, pero de una enfermedad crónica. Ley de Seguridad Social la enfermedad crónica, que sí, uno de los estamentos que la gente tenía más esperanza, sí, en esta Ley de Seguridad Social,
que es la AFP, la aseguradora de fondos de pensiones, tiene un descrédito enorme, pero también, ¿por qué no? Un estamento de uso, yo diría, de frecuente uso, que es la ARS, Aseguradora de Riesgo de Salud, también tiene un descrédito enorme. Primero, con los médicos, que le pagan muy poco, y segundo, con los usuarios, que establecen límites. Me gustaría saber... Sí, y el horizonte de lo que ofrece. Exactamente. Me gustaría saber si tú tienes algo, algunos proyectos en carpeta, algunos planes en carpeta. Sí. Yo te voy a adelantar algo que quizá por primera vez diga, ¿no? Yeah. En verdad, yo tengo definido 4 prioridades. Muy bien. ¿Cuáles son esas 4? Cuatro prioridades. No las tengo vista en forma de ley todavía, porque no soy ni siquiera candidato, pero seré. Pero lo tiene como anteproyecto. Sí, pero recuerda que te dije que el primer escenario no es la Cámara de Diputados, son los ciudadanos. Las comunidades. Yo no haré ley sin consultar a la gente. No, porque yo tengo que valerme del sentimiento. Sintonizar de mi gente. con eso que te van a elegir. Además de que yo soy coherente, yo creo en eso, yo creo en la inclusión. Entonces yo no iré de que tengo aquí, nadie me va a oír como precandidato, ni como candidato, diciendo que tengo esta ley lista. No, ideas de leyes hay cientos, ideas de leyes. Pero no se trata de lo que yo haga, o lo que yo haga con mis amigos, o mi gente, o mis asesores. Tengo un paquete de profesores universitarios alrededor mío que pueden elaborar leyes y leyes. No es suficiente, no. La ley tiene que llevar el calor de la gente. Entonces, sí, tengo 4 áreas priorizadas, pero esas 4 áreas priorizadas las quiero discutir y ver el formato de ley que le podemos dar con las comunidades. Las comunidades de la circunscripción número 1. ¿Cuáles son? 1, el orden, ya yo lo dije. Sí, el orden. No, aquí el Congreso tiene que trabajar para meter en orden en este país. Y yo espero que con el nuevo gobierno, que no me cabe duda que estará presidido por Leonel Fernández, entonces ocurra una buena mancuerna, como decimos en el Cibao, entre Congreso y Poder Ejecutivo, para meter en orden a la sociedad, porque este es un desorden loco que tenemos. Para mí es el principal problema de este país. El desorden. El desorden. Y por lo tanto, desde el Congreso sí se puede trabajar para presionar, controlar el trabajo de las áreas del gobierno responsable de garantizar el orden. Entonces, mi primer prioridad, el orden, que va por las instituciones, todas las del Estado, la policía en particular, entre otras. El orden del tránsito, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo otro. Creo que el tránsito es uno de los peores cánceres que tiene la sociedad. Así es. En términos de desorden, porque no es el tránsito en sí mismo, es el desorden que tenemos por falta de políticas, por falta de régimen, por falta de autoridades efectivas. Aquí todo es un señor desorden. No, pues así no. Entonces eso es lo primero. Segundo, la educación. La educación tiene que ser declarada no solamente en emergencia, sino en prioridad también. Bueno, y lo dice un profesor. Sí, exactamente. Un profesor. La educación tiene que ser declarada en emergencia y prioridad nacional. ¿La preuniversitaria y la universitaria? No, toda. Tanto la básica o preuniversitaria como la universitaria. Porque de nada hacemos si mejoramos allí y arriba anda desorientada. Arriba también. Es difícil de mejorar si no está bueno abajo. Es la misma sociedad. No sé por qué ese jodido, ¿cómo se llama? Cruce o brecha entre una y la... No, es una visión elitista. No. La educación, cada una en sus áreas, por supuesto, pero tiene que entrar en un proceso de reorientación y por supuesto de cualificación. Eso es fundamental. Y yo, como lo concibo, es que aquí haya, al declararse en emergencia y en prioridad, haya un pacto impulsado por el Congreso, junto con el gobierno si es necesario, pero un pacto incluso basado en ley. El Congreso es el primer poder del Estado. Basado en ley, que ese pacto lleve a un compromiso con una nueva educación. Y entiendo que nosotros podemos abrir, eso lo podemos hacer en un tiempo específico, e iniciando con un plan piloto nacional, no de que en un pueblo, no nacional, de manera que el 20% de las escuelas caigan en ese plan piloto, de todo el país, por ejemplo. Tercer elemento,
Tercer prioridad, tú lo dijiste, un sistema de seguridad social digno, pero al mismo tiempo eficiente, pero digno. Y un sistema de seguridad social que no solamente incluya a medicina, o sea, la salud, que no solo incluya pensión y que tampoco solo incluya riesgos laborales, no, que un proyecto de seguridad social que también incluya trabajo. La idea, las estrategias de trabajo como sociedad, que incluya los envejecientes. Los envejecientes sí son un sector social olvidado, que lo lanzan al zafacón aquí después que concluye su vida. Y un sistema adulta de seguridad social que incluyan a personas con discapacidades, que los incluya a todos como seguridad social y que responda ante todo al interés de la gente, garantizando ese sistema un servicio de calidad real como servicio público que es, no como un instrumento de empresas, ni que tenga como objetivo el morbo de la ganancia comercial, que es lo que hoy tenemos en República Dominicana. Y el cuarto elemento es desde el Congreso trabajar apoyando al gobierno para consolidar estrategias, salidas que nos ayuden a, uno, disminuir la inflación. Dos, y en consecuencia, elevar la capacidad adquisitiva. Poder adquisitivo de la gente, que del coma peso más. dominicano, de la gente. Tres, ¿cuál es el otro tema dentro de esa política? Bueno, en fin, ayudar al gobierno porque hay cosas que son propias del gobierno, que no son cosas del día a día del Congreso, ¿no? Pero en esa perspectiva, por ahí es que yo voy, siempre pensando en que primero debo consultar, en que yo soy un brazo extendido. Eso es fundamental. Del ciudadano, un brazo extendido del ciudadano en el Congreso. ¿En qué está tu partido? La Fuerza del Pueblo, para finalizar. ¿En qué está? ¿En qué está? Los números, pues a la gente le gusta que le hablen de números ahora, de encuestas. Hoy pues salió un estudio, no voy a llamarlo encuesta, donde dice que hay un acercamiento importante entre el jefe de Estado, que todavía no se ha declarado como precandidato oficialmente o candidato, me refiero a Luis Abinader. Pero eso de que no se ha declarado, ¿qué quiere decir? Que aspira, no se ha declarado todavía, por lo menos lo ha dicho oficialmente todavía. Sí, voy a aspirar a la repostulación. Todos los días en eso. Aunque todos los días estén en eso, pues, públicamente, pero por lo menos no va a ocurrir lo mismo. Si él dice que no va, lo claro es cuando diga no voy. No voy, eso sí. Mientras no diga que no va. Pero recuerda que Hipólito dijo 79 veces que no iba, que no le gustaba eso. Sí. En la número 80 dijo, bueno, me está gustando el carguito, voy para allá. Pero eso forma parte de lo que no debiera ser. Claro. Se supone que eso forma parte de lo que el mismo presidente Abinader debiera evitar. Porque son de las cosas que se ha criticado antes, la falta de transparencia, incluso que fue un discurso muy reivindicado por Luis Abinader. Pero no ha sido transparente, porque todavía lo deja para el 17 de agosto. O sea, no quedan 16 días de espera. Eso no es transparencia nada. No es transparencia nada. Todos sabemos que se trata de un juego. 16 días le quedan todavía de espera. Entonces yo te quería saber de ti. Hay supuestamente cierto acercamiento técnico entre el candidato, que sería el candidato del Frente Opositor de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y el candidato del Frente Continuista, que sería Luis Abinader. ¿Qué tal de cierto esos números? Bueno, lo primero es que Fuerza del Pueblo es el único partido que está en la calle haciendo trabajo de partido. No es un trabajo electoral nada más, que esa es la gran diferencia. Es un partido que está organizándose internamente y con hechos públicos visibles y que está trabajando como partido políticamente en las calles y por supuesto al mismo tiempo haciendo labor de precampaña electoral. Entonces eso es una ventaja, porque tiene un partido agitado, unificado y orientado hacia un mismo propósito. Como decía un lubricante, había 3 en 1, en este caso sería 2 en 1. Pero y finalmente sí, aquí de hecho hay un empate. Las encuestas que tiene el Palacio, y por eso que están tan enfocados en hacerle ahora la vida difícil a Leonel Fernández, porque por algo es que están enfocados en Leonel. Las encuestas que todos ellos tienen, como tenemos nosotros, nos indican que la diferencia es de 3 puntos, de 6 puntos o igual. Gracias, Lorenzo Vargas Lenchi, por haber estado con nosotros en Conversación Franca. Espero pues que salga
dentro de los candidatos y luego pues sea diputado de la República para que aspire a otra posición dentro del Congreso de la Nación. Será hasta una próxima entrega de Conversación Franca por este su canal, Su Mundo.